La mayoría de expertos de marketing no te va a decir esto, pero así es como realmente se debe crear contenido. Si eres formador, coach o terapeuta y tu misión es impactar vidas y también generar riqueza en consecuencia a tu servicio. ¿Por qué no? Y es que confundir viralidad y clientes potenciales es más frecuente de lo que pensabas. Pero lo bueno es que aprender a discernir y aprender a cómo moverte en este mundo digital también es más fácil de lo que pensabas. Y si no me conoces, soy Juan Caicedo. Ayudo a creadores conscientes a armar su negocio digital con sistemas sencillos y comprobados. Es por eso que si lo que tú quieres es impactar vidas con tus dones y talentos, también apalancándote de la IA, te voy a explicar muy bien cómo comunicar tu mensaje, desde dónde es que tienes que compartir tu conocimiento, compartir eso tan importante que quieres darle al mundo y por supuesto generar ventas online. Pero antes de empezar, quiero recordarte que abajo en la descripción tienes una carpeta de recursos con todo lo que necesitas para que tu negocio online empiece a impactar de manera correcta. Ahí hay un montón de recursos gratis. Ahí están los mapas, ahí están herramientas, skills de IA, checklists que necesitas para saber si vas por buen camino o no. Sin más dilación, empecemos. Entonces, probablemente si tú ya estás usando la IA para crear tus guiones, pero no te está funcionando, el tema no es mejorar los prompts, sino entender la parte de atrás de cómo funciona en la creación de contenido. Y desde ahí tú ya vas a tener un mejor criterio para crear ese contenido, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver en este video. Y para eso tenemos que empezar respondiendo esta pregunta. ¿Qué es crear contenido? Crear contenido es igual a producir piezas, hacer videos, hacer reels. Eso es crear contenido. Ahora la siguiente pregunta es muy importante. ¿Qué es comunicar? Comunicar es lograr que una persona se vea reflejada, entienda algo y cambie su perspectiva. Que la persona se vea reflejada. O sea, a la hora de que nosotros creemos contenido, tenemos que lograr que la persona se vea reflejada en lo que estamos diciendo. Pero aquí es donde viene el detalle. No es decir, si tú estás pasando por una ruptura, porque eso suena a anuncio, ¿sí? O sientes que en las mañanas cuando te levantas te duele el cuello. Entonces, eso también suena muy a anuncio, ¿sí me entiendes? ¿Cómo hacemos para lograr que la persona se vea reflejada y entienda algo? Pues a través de el famoso storytelling, las metáforas, todo lo que hacía Jesús. Igual, a mí me gusta llevar mucho todos los ejemplos a cómo lo hacía Jesús. No decía, sientes que eres hipócrita y todo, no, sino empezaba, les voy a contar una historia, la historia de un padre que tenía dos hijos y un hijo se fue. Entonces, a través de eso, él comunicaba eso para que la persona se vea reflejada en esta historia que contaron. Yo soy esta persona, yo soy como este que está contando acá. Entonces, la manera en la que puedes comunicar es a través de metáforas, a través de historias tuyas o de tus clientes, donde digas como, bueno, pues una cliente mía le pasó esto y ella se sentía muy frustrada. Entonces, desde ahí ya la persona, estamos haciendo que la persona se vea reflejada, que es una parte de la comunicación, y entienda algo, ¿sí? Porque ustedes como formadores tienen que lograr que la persona se transforme, ¿sí? Y para que haya una transformación tiene que haber un entendimiento, ¿cierto? Y que cambie su perspectiva. Entonces, todo esto a través de armar una historia o una metáfora, vamos a provocar que la persona se vea reflejada, entienda algo que antes no entendía y cambie su perspectiva. Pero tranquilos, eso lo vamos a desarrollar más adelante. Si tú eres formador, entonces, vamos a definir qué es ser formador. El objetivo del formador es lograr que la persona aplique el conocimiento que le dimos a través de metáforas e historias, ¿vale? Acá está la clave de por qué ser influencer es diferente a ser formador. Aún sabiendo esto, te voy a mostrar 5 errores para que no los vayas a cometer a la hora de crear tu mensaje, a la hora de crear tus guiones, a la hora de crear tu contenido y no cometas estos errores, ¿vale? El primer error es hablar desde lo que tú sabes y no hablar desde lo que tu audiencia necesita entender, porque aquí es donde empieza el error. Queremos comunicar algo, pero siempre lo hablamos desde donde estamos nosotros
como formadores, ¿no? Como personas que ya lograron esa transformación. Pero la persona que está viviendo eso actualmente está en un punto donde eso todavía no lo entiende, donde eso todavía no le cabe en la cabeza. Y así que nosotros tenemos que bajar a la tierra, así como digamos en el ejemplo de Jesús. Por eso dicen que Dios bajó del cielo y vino acá al mundo, ¿sí? Entonces, como que tú con tu conocimiento allá arriba bajas y te metes en el barro y entiendes por lo que están pasando las personas en ese momento y ahí analizar qué es lo que necesitan entender para dar ese micropaso que lo vaya haciendo subir. Como les dije, mi intención es enseñarles a discernir y no te tienes que levantar diciendo qué les voy a enseñar hoy, sino más bien tienes es que estar pensando en por qué problema está pasando mi audiencia en este momento y qué es lo que necesita entender hoy para dar el siguiente paso. Mira bien, el siguiente paso, no dar todos los pasos de golpe, sino el siguiente paso. Tienes que tener un dibujito del mapa, o sea, ¿cuál es el mapa de tu cliente? ¿Sí? O sea, tu cliente está aquí y quiere llegar aquí. Tienes que conocer muy bien este mapa para entender por dónde tiene que pasar la persona, o sea, saber si la persona está aquí, qué yo le puedo decir, qué yo le puedo decir a través de mi comunicación para que pase aquí, ¿sí? Y así ir conociendo todos los pasos de tu cliente. Un ejemplo, yo sé que mis clientes están aquí donde les cuesta comunicar su mensaje, les cuesta armar su narrativa y quieren estar aquí donde aquí es donde ya las personas le entienden, donde ya empiezan a facturar, donde empiezan a tener seguidores. Entonces, yo sé que los primeros pasos es entender a quién le van a hablar, luego tienen que armar sus sistemas para captar leads, luego tienen que pensar en sus formaciones, todo eso. Entonces, yo no tengo que enseñarles todo esto de golpe, sino simplemente decirles, bueno, si estás en el proceso de aprender a mejorar tu mensaje, entonces esto es lo que tienes que hacer y te hablo puntualmente de eso. No te hablo de, tienes que armar todo este sistema y tienes que todo esto porque los voy a abrumar, ¿vale? O no me van a entender. En este punto ya me van a entender si les hablo de funnel, si les hablo de CTR y les hablo un montón de cosas que ahorita en este proceso no saben. Acá solo quieren saber cómo comunicar. Te voy a dar la estructura de cómo es que tienes que pensar para resolverle los problemas actuales de tu audiencia. Una vez que tú sabes el mapa de tu cliente, entonces vas a hacer esto, dibujar cuál es el problema, también pensar cómo la persona está interpretando, cuál es su interpretación actual del problema. ¿Sí? Del problema. Después tienes que pensar cuál es la nueva perspectiva, la nueva interpretación o perspectiva del problema. Y después tienes que pensar en una acción concreta. Bueno, vamos a borrar todo esto. Pim, 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 clink, 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 clink. Entonces, un ejemplo podría ser no saber poner límites. Tú puedes que te levantes y digas, bueno, hoy voy a enseñarte, la gente no sabe poner límites. Entonces, esto es muy general. En cambio, si tú lo que les dices es, ¿crees que poner límites significa ser egoísta? Por eso dices sí cuando quisieras decir no, ¿vale? Aquí ya estamos como haciendo que la persona se identifique. El problema no es que sepas poner límites, sino es que estás asociando el límite con el rechazo. Acá le estamos dando otra perspectiva de que el problema no es que no sepa poner límites, sino que está asociando una cosa con la otra. Y ahí ya tú le vas a dar el mecanismo que te mencioné ahorita, que es que tocamos el problema, que la persona se siente identificada. Acá podemos poner un ejemplo para que la persona se sienta identificada, contando una historia. Pepito Pérez tenía una vida en la que no era feliz porque quería ser creador de contenido, pero estaba encerrado en la empresa de su papá y él quería retirarse, pero tenía miedo a que su papá no lo quisiera. Entonces él siguió trabajando en esa empresa y pasaron años y él cada vez quería salirse de esa empresa, pero su papá lograba hacer que esta persona siguiera ahí y Pepito vivió una vida
muy, muy triste por no cumplir sus sueños. Entonces, ahí ya, a través de una historia estoy haciendo que la persona que no sabe poner límites se vea reflejada acá. Y acá después le damos la moraleja, le decimos, lo que pasa es que Pepito tiene miedo al rechazo de su padre, piensa que si se sale de ahí, si pone límites y dice no quiero trabajar más acá, su papá no lo quiera, lo rechace, ¿sí? Pase este tipo de cosas. Es que Pepito tenga esa comprensión para que luego tú le dices, el hecho de que tu papá no sepa recibir eso, pon en una balanza si quieres quedarte ahí toda la vida o quieres expandirte. Viniste aquí a cumplir tus sueños. Tratar de buscar la manera de romperle la creencia de que si se va de ahí, su papá ya no lo va a querer. Error 2 es explicar demasiado y hacer que la audiencia trabaje demasiado. Nosotros como formadores caemos en este error de explicar mucho y el mejor formador es el que hace que la persona entienda rápidamente sin necesidad de explicarle tanto, sino que entienda rápidamente lo que va a hacer que provoque el cambio. Por eso aquí el tema con Claude, de que Claude puede que te dé un guión perfectamente estructurado y muy bonito, pero la gente no quiere escuchar todo eso que dice Claude. En cambio, si tú a través de metáforas e historias logras hacer que la persona rápidamente entienda lo que está haciendo mal y cómo hacerlo bien y qué acciones debe tomar, simplemente en 5 minutos va a provocar que esa persona le guste más tu contenido, porque no va a ser un contenido súper de solo teoría y solo cosas aburridas, sino algo súper rápido. Entonces les voy a mostrar qué es la progresión del pensamiento para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de comunicar y no cometan este error de explicar demasiado, sino únicamente se enfoquen en esto, en que la persona tenga un reconocimiento. Ahora sé qué es lo que me está pasando, que la persona tenga un reconocimiento, que la persona tenga una comprensión. Ahora entiendo por qué me está pasando esto, ayudarles a tener un reencuadre. Nunca lo había visto de esta manera y ahora cómo puedo aplicar esto que me acabaste de enseñar. Es lo mismo, es muy parecido a esto, que la persona se vea reflejada, entienda algo y cambie su perspectiva y tome una acción. Tome una acción, sepa cómo aplicar las cosas. Esto es lo que realmente tenemos que mejorar en nuestro contenido. Entonces quiero que tengas muy claro esto. Un buen comunicador no es aquel que demuestra cuánto sabe, sino el que logra que la audiencia lo entienda y sepa qué es lo que tiene que hacer para cambiar lo que está viviendo ahora. O sea, es hacerlos conscientes del problema y hacer que pasen a que sepan cuál es la solución y qué hacer para solucionar eso. Por ejemplo, una chica con la que yo trabajo, lo que ella tiene que explicar es que las personas tienen dolor cervical y el error es que las personas simplemente aprendieron a tomar pastillas, esperar que le cure o hacerse masajes. Pero el trabajo del formador aquí es hacerle entender que eso simplemente lo que está haciendo es aliviarlo, que simplemente está atacando algo superficial. Un ejemplo concreto, no sé si se escuche, pero está diciendo, el dolor no es tu enemigo, el dolor te protegió, es una emoción que esconde para poder continuar, pero el cuerpo no olvida, el cuerpo se adapta hasta que un día habla en forma de síntoma de dolor, de lesión. O sea, lo que está diciendo ella es verdad, pero lo está diciendo desde su punto, de arriba, donde ella tiene todo el conocimiento. Ahora vamos a ver este ejemplo. Acá estamos haciendo que la persona se identifique, ¿sí? Soy tu cuello, tu cervical. Acá ya estamos haciendo que la persona se identifique. La persona que tiene un dolor en el cuello, obviamente rápidamente se va a identificar. Soy ese que duele todos los días. Vemos que a través de la metáfora, a través de un dibujo, de una historia, le estamos contando, soy ese que duele todos los días para que la persona se identifique. Diga, sí, mi cuello me duele todos los días. Y acá le estamos subcomunicando que no es que esté roto, o sea, no es que esté roto el cuello, sino que está cansado por todo lo que la persona está viviendo. ¿Cómo así? Y ahí está, que dejes de correr como si todo fuera urgente. O sea, ahí estamos entendiendo situaciones comunes, dejes de correr como si todo fuera urgente, ¿sí? Ahí también estamos reflejando una situación común.
y vemos que acompañamos el video con muchas imágenes que reflejen eso que se está narrando. Y acá ya es como sería el cuello si tú le haces caso a todo lo que él te está diciendo. Ahora vemos cómo ella dice tu dolor no es el problema, es el mensaje. Ya lo está diciendo al final del video, pero primero preparó a la audiencia para que este mensaje profundo y verdadero le llegue, ¿vale? Pero primero tuvo que preparar el terreno. Primero le contamos una historia y luego ahí sí le metimos la información. Y al final pues ya se le invita a hacer a que acceda. Entonces ahí ya vemos cómo hay ese ligero cambio y obviamente su Instagram despega. Ahora vamos con el error número 3. Y el error número 3, mis queridos papurrines, es intentar sonar como influencer. Porque los influencers únicamente lo que están buscando son las vistas, únicamente están buscando que la persona lo vea y ya. Pero el formador lo que tiene que hacer es el sistema BPA, que es viralidad, polaridad y autoridad. Viralidad, conseguir la atención de tu audiencia relevante, pero esto no es el único foco, ¿vale? Porque también tienes que formar una polaridad, dejar clara tu perspectiva profesional. En el caso de ella, su polaridad es que por un lado están los fisioterapeutas y las pastillas y por el otro lado está la comprensión emocional, ¿vale? Lo que hay más a fondo. Y la autoridad es demostrar cómo piensas y cómo puedes ayudar a resolver esos problemas, o sea que tú piensas de una manera distinta, tú no piensas que el problema se soluciona con pastillas o con masajes, sino tú piensas que el problema se soluciona a través de introspección emocional y todo esto. O sea, eso es lo que hace que tú seas autoridad. En cambio, los influencers únicamente buscan esta parte, que es la atención y tener ideas relevantes, virales y todo eso. Entonces, no cometas el error y este error es importante, pero quiero que no cometas el siguiente error. El error número 4 es no tener una idea central. Esto es muy importante porque a veces tenemos muchas ideas y todas las queremos comprimir en un solo video y esto está mal. Por eso es un video a la vez, una pieza de contenido a la vez. Cada pieza va a ser una idea central y sobre esa idea va a seguir la siguiente estructura. Tienes tu idea central, que sería tu ansiedad no siempre viene de lo que está pasando, sino de cómo estás interpretando lo que está pasando. Esta es la idea central, ¿vale? Ahora, esto va a tener 3 puntos o los puntos que tú creas que son necesarios para que la persona logre comprender esa idea. ¿Listo? Entonces el punto número 1 es que está interpretando mal. Luego el punto número 2 sería cómo esa interpretación afecta su comportamiento. El punto número 3 es qué nueva interpretación puede probar para que la persona se identifique y luego explicar cada punto de esto. Y luego si le daríamos la nueva interpretación para que la pruebe y una acción, ¿vale? Para que la persona empiece a aplicar todo lo que tú hablaste en el pasado. Entonces aquí ya vas a saber también cuál es la estructura. Esto que acabamos de ver aquí es una mini transformación dentro de la transformación general. O sea, lo que les había explicado ahorita, el camino de la persona es este, ¿cierto? Aquí está en el punto A y aquí está el punto B. Entonces, la persona tiene que hacer una transformación grande para pasar aquí, pero el punto de tu ansiedad no siempre viene de lo que está pasando, sino de lo que estás interpretando es que la persona en este punto está sufriendo ansiedad. Entonces, si yo logro que pase de aquí a aquí, aquí ya no aprenda a tener ansiedad, acá tuvo una mini transformación de creencia que le permitió avanzar de aquí hasta aquí y ya se va acercando a este camino, ¿sí? Entonces, cada pieza de contenido de lo que hablamos acá, producir piezas, cada pieza de contenido es una mini transformación de la transformación grande. Entonces acá tú le vas a hablar de la ansiedad para que en el camino no se sienta ansioso cuando esté practicando las demás actividades que tiene que hacer para pasar del punto A al punto B. Entonces, mis queridos creadores conscientes, el error número 5, que es usar mal la IA, que es lo que les prometí al principio. Ahora que ya tenemos todo este criterio de acá, vamos a empezar a
solucionar este error de usar mal la IA. No es decirle a la IA, hazme todo el guión, un guión que sea súper atractivo y todo esto. No, a la IA la tenemos que usarla paso a paso. O sea, no es que nos haga todo en general, porque lo que nos va a dar al final va a ser caca. Tú tienes es que hacer otro proceso, o el proceso como es. Debemos usar la IA es paso a paso, y es empezarle a preguntar a la IA, bueno, ¿en qué situación está la persona a la que yo quiero hablarle? Entonces tú le vas a decir a la IA, decirle, bueno, yo soy formador de esto y yo puedo ayudarle a este tipo de personas. Entonces quiero que me digas qué es lo que está viviendo la persona actualmente. Y desde ahí te vas a ir armando un listado de situaciones comunes de la persona para que así te sea más fácil entender qué es lo que están viviendo actualmente. Otra manera es que tú puedes ir a ver comentarios de otros videos que hablen referentemente a lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, un video que hable de ansiedad, y ver qué comentarios ahí la persona ahí les va a decir, no, pues es que hace poquito me echaron del trabajo y pues estoy pasando por una ansiedad y mi hijo se perdió y estoy pasando por esto. Entonces tú ya sabes que la persona lo está viendo desde esta manera, está estresada porque la despidieron del trabajo y no sabe de dónde va a llegar el dinero. Entonces tú ya vas a armar una comunicación desde ese punto donde está esa persona. Ya vas a tener una perspectiva mucho más cercana a lo que realmente está viviendo la persona. Entonces, la inteligencia artificial te puede ayudar a desarrollar ejemplos de esta gran idea que tú tuviste. Le vas a decir a la IA que te ayude a desarrollar ejemplos para que sea mucho más fácil la comprensión de a la persona a la que tú te diriges. También que te genere variaciones, te ayude a mejorar la claridad de los puntos que quieres tocar, te ayude a adaptar formatos, ¿sí? Que tú ves formatos que a otras personas se les hacen virales. Tú dices, bueno, ¿cómo puedo adaptar este formato a esto que yo quiero explicar? Y la IA te puede ayudar a eso. También a crear ganchos. Si tú tienes claro a quién le estás hablando, qué dolores tiene, qué deseos tiene, puedes empezar a crear hooks. ¿Sí? A crear ganchos. Te voy a dar una clave que me dio a mí uno de mis mentores, que es muy, muy, muy bueno esta, y es tener un banco de hooks. Esto es algo importante. Entonces, tienes que tener tu banco de hooks, de ganchos, tu banco de ganchos. Acá, mira, hay un montón de ganchos que, por cierto, en la carpeta de recursos estará todos estos bancos de ganchos para que tú los adaptes a tu nicho. Entonces, por ejemplo, dice 5 señales de que estás perdiendo tu energía masculina. Esto puede ser uno y ya tú lo vas adaptando. Si le hablas a mujeres, pues tu energía femenina. 7 señales de que estás en una relación tóxica contigo mismo, ¿sí? Acá hay nichos de finanzas. Este simple sistema de presupuesto me sacó de las deudas para siempre. Acá también tenemos una tabla donde tenemos la estructura de ganchos que ya funcionaron, 12 errores que arruinan tus clientes. Esto yo ya lo he buscado en otros perfiles, he analizado que sí han funcionado y he encontrado qué estructura es la que tiene y lo he adaptado a mi nicho, ¿vale? Entonces, 2 errores que arruinan tu agenda y cómo evitarlos paso a paso. Entonces, es importante que tú tengas tu banco de ganchos y los vayas adaptando, ¿vale? Los vayas adaptando a tu nicho. La IA te puede ayudar a crear hooks teniendo ya partiendo desde una base, que es la que les acabo de mostrar, y también la IA te puede ayudar a convertir una idea en diferentes piezas de contenido, ¿vale? Así sí es que debes hacer, eh, utilizar la IA. Pero bueno, para resumirles todo esto, y si se han quedado aquí hasta el final, es porque de verdad quieren empezar a actuar como formadores y no como influencers que solo se la pasan buscando vistas y luego se sienten mal por no tener vistas, porque esto es uno de los problemas que tienen el hecho de ser creadores conscientes, ¿no? Que son muy conscientes de la culpa y generan ansiedad por
en no estar consiguiendo lo que otros influencers están consiguiendo, y el hecho es que tú sí te puedes trabajar esa parte y los influencers únicamente empiezan a somatizar todo eso en su cuerpo y después caen en depresiones gigantescas y ahí es donde deberías estar tú ayudándolos a ellos. Para resumir todo esto les voy a dar un método para que ustedes lo tengan claro siempre que estén creando contenido y se les sea mucho más fácil crear contenido. Ay, no, es que hay un vecino muy chistoso. Pero bueno, esto es lo que tiene crear contenido, ¿no? Pasando la divertida al final. Listo, entonces, el método conecta está así. Vamos a empezar por el contexto. Contexto. Vamos a resumir todo esto en esto. Método conecta. ¿Qué está viviendo la persona a la que tú le quieres ayudar? ¿Qué le está impidiendo avanzar? ¿Sí? ¿Qué necesita aprender? ¿Cómo tú vas a hacérselo fácil de entender? ¿Qué ejemplo lo vuelve tangible? O sea, que la persona sienta eso, de verdad que lo vea. O sea, un ejemplo de esto puede ser, si tienes ansiedad es porque tal cosa, o cómo hago tangible la ansiedad, pues te sudan las manos, la persona, entonces a través de la historia tú dices, no, la persona le sudaban las manos cuando quería ir a ver a esa chica y sentía muchos nervios, se le movía todo en el estómago, ¿sí me entiende? Ahí ya estoy haciendo tangible el tema de los nervios y qué cambia después de entenderlo, o sea, la mini transformación y la acción que puede hacer ahora. Ten en cuenta esto cuando estés creando tu contenido y verás cómo tu contenido va a mejorar y verás cómo cuando uses la IA teniendo esto en cuenta, ese contenido va a salir muchísimo, muchísimo mejor. Y todo esto es muy importante, pero, me imagino que tú estás pensando, esto está increíble, esto no lo había visto desde este punto. Entonces, ¿cómo hago para llevar esto a mi contenido? Y como te he dicho, en la carpeta de recursos que te he mencionado al principio, tienes todo lo que necesitas para comprender paso a paso cada uno de estos puntos y empezarlo a aplicar en tu negocio. También tienes skills de IA que ya están programadas con este conocimiento para que empieces a desarrollar contenido desde un lugar que represente ese formador y no tanto busque las vistas o como los influencers. Pero bueno, chicos, todo esto de acá está muy bueno, pero el enemigo número uno de este mundo online es el ruido, ¿vale? El ruido mental. Y quizás se te hayan ocurrido muchas ideas saber todo esto, pero hay un video en donde te ayuda a eliminar todo ese ruido, donde te va a ayudar a saber qué hacer exactamente y en qué punto y qué hay detrás de todo eso. Y ese video te lo dejo al final del video.